Segunda parte, la ética del dinero. Capítulo 3, el dinero como motivación. Tal como hemos visto, la ética hacker implica una ética del trabajo que desafía la ética protestante vigente. Lo cierto es que no resulta muy difícil estar de acuerdo con buena parte del desafío hacker en cuanto a lo que el trabajo se refiere. De hecho, pese a que la ética protestante del trabajo aún ejerce una fuerte influencia en la economía de la información, la ética hacker del trabajo parece estar extendiéndose lentamente de los programadores informáticos al grupo más amplio formado por los profesionales de la información. Pero si abordamos el segundo nivel del concepto de ética protestante elaborado por Weber, es decir, la ética del dinero, nuestra relación con el dinero, las relaciones pasan a ser mucho más controvertidas. Al referirse a esta dimensión del espíritu del viejo capitalismo, la ética protestante del dinero, Weber afirma que el sumum bonum de esta ética, su bien supremo, consiste en ganar más y más dinero. En la ética protestante, tanto el trabajo como el dinero son considerados fines en sí mismos. La novedad de la nueva economía no consiste en rechazar la antigua meta de hacer dinero. A decir verdad, vivimos en la época más claramente capitalista de la historia, un pequeño símbolo de la cual es el hecho de que el tradicional contrapeso del espíritu capitalista, el antimercantil domingo, se percibe como algo tan extraño a nosotros que deseamos eliminar lo que queda del obligado cierre dominical y convertir el domingo en otro viernes. El cambio de nuestra relación con el domingo es también un indicio de un cambio importante en la ética protestante en la nueva economía. El domingo, en su significado de ocio, constituye sobre todo en un espacio de consumo. El frugal puritano del siglo XVII del que habla Weber ha sido sustituido por el consumidor omnívoro del siglo XX, que solo se mueve por el impulso de la búsqueda irrefrenable de la gratificación. Esto significa que el conflicto central de la ética protestante se haya resuelto de un modo nuevo. El conflicto surgió de la simultaneidad de la demanda de trabajo que estimula la propiedad y la exigencia de considerar un deber cualquier tipo de trabajo. Pero si una persona realmente considera el trabajo el valor supremo, no debe preocuparse de maximizar sus ingresos. Y si una persona considera el dinero su meta, el trabajo deja de ser un valor en sí para convertirse en un mero medio. En el viejo capitalismo, este conflicto se resolvía colocando el trabajo por encima del dinero, en la escala de valores, lo cual tiene su reflejo, por ejemplo, en casi todo tienden a entender el término de la ética protestante como ética protestante del trabajo. En la nueva economía, el trabajo es aún un valor autónomo, pero solo subordinado al dinero. Sin duda, son muchas las personas que aún consideran el trabajo el valor supremo, y las sociedades tienden todavía a condenar a los perezosos, aun cuando sean lo bastante ricos para no necesitar el trabajo para vivir. Pero, de forma gradual, el equilibrio entre el trabajo y dinero se inclina en favor del último, atraído por el modo en que la riqueza se acumula en la nueva economía. Los resultados financieros del trabajo producido por una empresa, sus dividendos, han pasado a ser algo menos importante que el crecimiento de su capital, el aumento de su valor en acciones. La relación entre trabajo, sueldo y capital está cambiando en favor del capital, ha resultado de fenómenos como el stock options, opciones sobre acciones, el arranque de nuevos negocios, las acciones de empresas como de forma de compensación y del hecho de que los individuos depositen menos dinero en las entidades bancarias y destinen a invertir en los mercados financieros. Si bien los protestantes del siglo XVII, centrados en el trabajo, prohibían expresamente apostar, la nueva economía depende de esta práctica. La nueva economía, además de fortalecer la posición del dinero, refuerza la idea de propiedad, tan esencial para el viejo espíritu del capitalismo al hacerla extensible a la información hasta cotas sin precedentes. En la economía de la información, las empresas consiguen su meta de hacer dinero intentando ser propietarias de la información a través de patentes, marcas registradas, copyrights, derechos de autoría, contratos de no revelación y otros medios similares. De hecho, la información está hasta tal extremo reservada que, cuando se visita una empresa dedicada a la tecnología de la información, a veces no se puede dejar de pensar que las cerraduras con que se protege tal información hacen del edificio una cárcel de máxima seguridad. En el abierto contraste con esta ralentizada ética protestante del dinero, la ética originaria del hacker programador de ordenadores hacía hincapié en lo abierto, el libre acceso. Tal como se dijo, de acuerdo con los usos y alargos de los programadores, la ética hacker incluye la creencia de que la información constituye un extraordinario bien, y que además para ellos es un deber de naturaleza ética compartir su competencia y pericia elaborando un software gratuito. Si bien el precedente histórico de control de la libre circulación de la información es el monasterio. En su regla, San Benito elevó a la condición de principio una cita de la Biblia que vendría a perillas a muchas de las empresas de la nueva economía. Guardar silencio incluso acerca de las cosas buenas. En el monasterio la tendencia a la libertad de información, la curiositas, era considerada un vicio.
El precedente histórico, en cambio, de la ética hacker es la ética académica o científica. Cuando el sociólogo de la ciencia Robert Merton expuso su célebre teoría sobre el desarrollo de la ética científica del Renacimiento, hizo hincapié en que una de las piedras angulares era el comunismo, es decir, la idea de que el conocimiento científico tenía que ser público. Una idea que el Renacimiento había recuperado de la ética académica de la primera comunidad científica, la Academia de Platón, que se basaba en la idea de la sinusia, la acción concentrada en la cual el conocimiento era compartido libremente. De acuerdo con esta ética hackeriana, son muchos los hackers que aún difunden libremente los resultados de su actividad de forma abierta para que otros los utilicen, los prueben y desarrollen. Sucede así en Internet, y Linux es un buen ejemplo de ello, ya que fue creado por un grupo de hackers que decidieron su tiempo libre a trabajar conjuntamente en su programación. Para garantizar la prevención de este desarrollo abierto, Trollbase incluyó el copyleft en Linux desde el principio. Copyleft es un tipo de licencia creada en su origen en el proyecto GNU de Stallman, por la cual se garantiza que todos los desarrollos serán puestos a disposición para uso gratuito y continuidad por otras partes de ellos. El proyecto de Stallman tomó el nombre de una línea de un sobre que recibió, el cual se leía copyleft, todos los derechos al revés. En una época en que la motivación del dinero ha pasado a ser tan poderosa que lleva a impedir cada vez más el acceso a la información, sorprende ver cómo estos hackers explican la razón por la cual emprendieron un proyecto tan descomunal como Linux, cuya forma rectora no es el dinero, ya que sus frutos son compartidos con terceros. Al principio de este libro, Trollbase presentaba su Ley de Linux, a fin de situar esta forma de hackerismo en el contexto de las motivaciones generales humanas. Aun sabiendo que se trata de una simplificación, habla de tres motivaciones últimas, a las que denomina supervivencia, vida social y entretenimiento. La supervivencia aparece mencionada brevemente como el nivel inferior, una suerte prerequisito para que la situación de motivaciones superiores. El vocabulario usado en el libro de entretenimiento del que habla Trollbase corresponde a pasión, aquel estado de motivación por algo intrínsecamente interesante, atractivo y gozoso. La vida social abarca la necesidad de pertenencia, reconocimiento y amor. Fácilmente convendremos que son fuerzas todas ellas fundamentales. Cada uno de nosotros necesita pertenecer a un grupo en cuyo interior se sienta aprobado. Pero no basta con la mera aprobación. Necesitamos también ser reconocidos en lo que hacemos y tenemos necesidad de una experiencia aún más profunda, de sentirnos amados y amar a alguien. Para expresarlo con otras palabras, el ser humano necesita la experiencia de formar parte de un nosotros junto con otros concurrentes. La experiencia de ser, diríamos, representado como él o ella en el seno de una comunidad y sentirnos yo soy especial para alguien. Desde la década de 1960, son muchos los hackers que han expresado opiniones similares. Wozniak, por ejemplo, resumió los elementos que motivan su actividad en el discurso pronunciado en 1986, al graduarse por la Universidad de California, Berkeley. No hagas nada en la vida a menos que sea para ser feliz. Este es mi teorema vital. En realidad, una fórmula sencilla. F igual a 3. La felicidad equivale a alimentos, alegrías y amistades. En la terminología de Wozniak, alimentos corresponde a la supervivencia de la que habla Torvalds, amistad a vida social y alegrías a entretenimiento. Y ciertamente esta forma de ver las cosas características del hacker se asemeja mucho a los intentos que se realizan en la psicología para clasificar las motivaciones humanas más fundamentales, sobre todo la jerarquía de 5 niveles de las necesidades, escritas tanto en Motivation and Personality, en 1954, como en Torvalds Psychology of Pain, en 1962, por Abraham Maud. Esta jerarquía suele representarse en forma de pirámide, en cuya cúspide se representan aquellas motivaciones que consideramos superiores. En el nivel base se hallan las necesidades psicológicas. La necesidad de sobrevivir estrechamente relacionada con el segundo nivel, definido por la necesidad de sentirse seguro. El tercer nivel recoge la pertenencia social y el amor. Se halla en íntima relación con el cuarto nivel, la necesidad de reconocimiento social. El nivel superior recoge la relación personal. No resulta difícil ver cómo la atraída supervivencia, vida social y entretenimiento de Torvalds corresponde al menos presentado por Maslow. Este tipo de simplificaciones, de forma indefectible, deja a un lado la diversidad psicológica de la acción humana, pero, hecha esta salvedad teórica, el modelo Torvalds-Maslow puede arrojar cierta luz sobre un modo en la que la modulación del hacker difiere la característica en la ética protestante. Sobrevivir o hacer algo para ganarse la vida es la primera respuesta que obtendríamos de muchos a la pregunta de por qué trabajan. Respuesta a menudo acompañada de una expresión de perplejidad, huelga decirlo. Pero, en rigor, su respuesta no significa para sobrevivir, es decir, tener alimentos y demás, sino que, para ellos, supervivencia implica un estilo de vida determinado socialmente. No trabajan solo para sobrevivir, sino para estar en condiciones de satisfacer el tipo de necesidades sociales que caracterizan una sociedad determinada.
En una determinada sociedad imbuida de la ética protestante, el trabajo es en realidad una fuente de aceptación social. Un ejemplo extremo de ello se halla en el plan protestante de una sociedad ideal elaborada por Henry Saint-Simon, filósofo francés del siglo XIX. Solo quienes trabajan son considerados ciudadanos, un absoluto contraste con las sociedades ideales de la antigüedad, como la representada por Aristóteles en el libro de la Política, donde solo los que están exentos del trabajo son considerados ciudadanos de pleno derecho. Así, incluso en el caso del trabajo en sí mismo, no implica internación social. La aceptación social, más allá del mero sustento, continúa siendo una importante motivación social para trabajar. Sin duda, en casi todos los tipos de modelos de trabajo, la necesidad de pertenencia encuentra también expresión en el interior de circunstancias sociales especiales que se dan en el lugar de trabajo, en forma de oportunidades para participar en contactos sociales con los compañeros y los clientes. En el lugar de trabajo, la gente murmura, polemiza sobre las situaciones de la vida y debate los hechos de la actualidad. Haciendo buen trabajo se consigue también reconocimiento y, asimismo, el ámbito laboral es un foro abierto al enamorarse. Estas motivaciones sociales en cuanto tales estaban, como no podría ser de otro modo, extraídas con el trabajo antes de la aparición de la ética protestante, pero esta ética aportó un comportamiento nuevo y peculiar modo de apreciar. En una vida concentrada en el trabajo y regida por la ética protestante, la gente apenas hace amigos fuera del ámbito laboral y apenas queda en otros lugares en los que se enamora. Piénsese, si no, en cuántas personas se encuentra pareja entre sus compañeros o la gente que conoce en circunstancias relacionadas con el trabajo y lo frecuente que son los amoríos en el espacio laboral. En este estilo de vida, la existencia fuera del trabajo no suele aportar aquellas sensaciones de pertenencia social, agradecimiento o aquel amor, tradicionalmente sentidos o encontrados en el hogar o en el tiempo libre, y por tanto el trabajo acaba por ser, con extrema facilidad, un sustituto del hogar, lo cual no significa que el trabajo se lleve a cabo en una atmósfera hogareña relajada, sino que una persona necesita trabajar para satisfacer estas motivaciones porque el trabajocentrismo ha invadido y se ha anexiado la vida del ocio. En la comunidad hacker, las motivaciones sociales desempeñan un papel importante, pero de un modo muy distinto. En realidad, no es posible comprender por qué algunos hackers dedican su tiempo libre a desarrollar programas que acaban destruyendo gratuitamente a los demás, sin percibir los fuertes motivos sociales que tienen para hacerlo. Raymond afirma que en ese sentido que los hackers se hallan motivados por la fuerza que tienen para ellos el reconocimiento de sus iguales. Para estos hackers el reconocimiento es el seno de una comunidad que comparte su pasión, el más importante y más satisfactorio del dinero, al igual que sucede en el caso de los científicos de la academia. La diferencia que les distingue decisivamente de la ética protestante es que para los hackers reviste especial importancia el hecho de que el reconocimiento de sus iguales no es sustituto de la pasión, sino que debe percibir como un resultado de la acción apasionada de la creación de algo que sea desde un punto de vista social valioso para esta comunidad creativa. Bajo la ética protestante sucede, a menudo, justo lo contrario. Las motivaciones sociales sirven para distraer la atención de la idea de que el trabajo mismo comporte la realización de una pasión. En consecuencia, el hincapié de la ética protestante en los rasgos sociales del trabajo se convierte en el doble sucedáneo. Sustituye a la ausencia de la vida social fuera del trabajo y a la ausencia de un elemento de la pasión en el trabajo a sí mismo. Este vínculo de unión que los hackers establecen entre el plano social y el plano de la pasión, en cambio, es lo que hace de su modelo tan atractivo. Los hackers se dan cuenta de lo profundamente satisfactorias que pueden ser las motivaciones sociales y de su enorme potencial. Al hacerlo, contradicen la imagen estereotipada del hacker como un ser asocial, un cliché que, por lo demás, nunca fue cierto. Marvin Minsky, el célebre investigador de inteligencia artificial, en cuyo laboratorio trabajaron los primeros hackers de MIT, tal vez reflexionando sobre este mismo fenómeno, llegado a afirmar que, contrariamente a la opinión habitual, los hackers son más sociales que las otras personas. La búsqueda del dinero y el trabajo por parte de la ética protestante se basa también en estas tres mismas motivaciones sociales, pero como en ella la satisfacción de las necesidades sociales se halla mediatizada por el dinero y el trabajo, y no se depende directamente de la naturaleza de la actividad y sus creaciones, no puede producir el mismo efecto. En consecuencia, cuando las motivaciones sociales no se encuentran en una aliada en la pasión, pasan a alinearse con la supervivencia, y la vida queda entonces reducida a un ganas de la vida. Para los hackers como Trollbars, defensores de la pasión y lo comunitario, una vida así, impregnada de valores de pura supervivencia, resulta muy extraña. De hecho, hay razón para preguntarse por qué, pese a todos los avances tecnológicos, la jornada cotidiana se dedica de forma tan predominante a lo que se suele llamarse ganarse el pan. Esa increíble evolución ¿no debía elaborarnos desde el nivel de supervivencia hasta otros superiores?
Tal vez lleguemos incluso a la conclusión de que el progreso general de la historia no se orienta a hacer nuestra vida más llevadera, sino a hacer cada vez más difícil ganársela, tal y como comentó el filósofo chino Lin Yutang, desde la perspectiva de la civilización regida por la ética protestante. La civilización consiste sobre todo en busca de comida, mientras que el progreso es aquel avance que se hace más y más difícil conseguir que comer. Existe una enorme diferencia entre escoger un campo de estudio y responder a un anuncio clasificado buscando maximizar los ingresos, y pararse a considerar primero lo que en realidad uno quiere hacer con su vida y luego sopesar cómo hacer que sea financieramente factible. Para hackers como Trollback, el factor organizador básico de la vida no es el trabajo o el dinero, sino la pasión y el deseo de crear algo que sea, desde un punto de vista social, valioso. Esta primera cuestión de organización de la vida reviste una inmensa importancia. Si hacer dinero es la meta principal, uno a menudo se olvida de lo que son sus intereses genuinos, o de qué modo quiere hacerse digno del reconocimiento de los demás. Es mucho más difícil añadir otros valores a una vida organizada a partir del objetivo único de ganar dinero, que hacer financieramente factibles o incluso rentables las empresas que desde una óptica personal resultan interesantes. En el primer caso, lo que hago sin sentirme verdaderamente interesado en ello, con toda la posibilidad de carecerá también del interés para los demás, y para vendérselo tendré que persuadirles de esto de que es algo intrínsecamente sin interés de algo, al fin y al cabo, interesante. La tarea a la que se dedica en su mayor parte la publicidad. Dicho todo esto, no deberíamos ver en la actitud de la mayoría de los hackers con respecto al dinero ni un utopismo étnico ni una especie de aversión esencial hacia él. La ética originaria del hacker trató ante todo de resolver qué lugar debía asignar el dinero como motivación y qué aspectos de su influencia sobre otras motivaciones había que evitar. Los hackers no son ingenuos ni están ciegos ante el hecho de que, en una sociedad capitalista, resulta muy difícil alcanzar de hecho plena libertad si no se cuenta con un capital individual suficiente. El capitalista afianza su poder sobre las vidas de los demás por medio del dinero, ya que es precisamente al trabajar por cuenta ajena cuando el individuo queda desposeído de su libertad para basar el trabajo en una pasión personal y pierde, con ello, el derecho a determinar sus propios ritmos vitales, al tiempo de que la idea libre de acceso para lo creado deja de estar a su alcance. En cambio, si uno es capitalista plenipotenciario, puede decidir su propia vida. Son muchos los hackers que han optado por el hackerismo capitalista. Algunos de ellos participaron temporalmente en el capitalismo tradicional. Estos hackers obtuvieron su independencia financiera mediante acciones o opciones sobre acciones, stock option, adquiridas al poner en marcha una compañía o al trabajar durante unos años en lo que eso era su pasión. Wozniak es un buen ejemplo, cuando, a sus 29 años, dejó Apple 6 años después de haber fundado la compañía. Era propietario de acciones valoradas en $100 millones, incluso después de vender un paquete considerable de acciones a un precio extraordinariamente bajo a sus compañeros de trabajo, porque quería redistribuir la riqueza de una forma más justa en el pleno de la antigua empresa. Gracias a su independencia financiera, Wozniak ha podido escoger desde entonces libremente su actividad. Así describe la vida que comprendió después de dejar Apple. Tenía contables y secretarias que se ocupaban de todo, de modo de que pude dedicarme todo el tiempo a hacer aquello que me gusta, que no es más que trabajar con ordenadores, visitar las escuelas y dedicar el tiempo a los niños. Tras dejar Apple, Wozniak decidió volver a la universidad y cumplir con los requisitos formales para realizar su sueño de enseñar a las nuevas generaciones de hackers. Actualmente enseña a los niños cómo utilizar los ordenadores de las escuelas de su localidad. Hay asimismo hackers que piensan que hacerlo consiste ante todo en tener una actividad apasionada y libertad para organizar su propio tiempo y que, mientras esta ética del trabajo se cumpla, no hay mayor problema en el hecho de hacer dinero sin salir nunca del marco del capitalismo tradicional. Muchos de los mejores negocios de la nueva tecnología son ilustrativos en esta opción. El grupo de jóvenes que fundaron Sun Microsystems en 1982 para diseñar estaciones de trabajo estaba formada por Bill Joy Bergley y 3 estudiantes de Stanford, entre ellos el mago de la nueva tecnología de origen alemán Andreas Bellstolzheim. El nombre de su empresa era un acrónimo de Stanford University Network, en la que Bellstolzheim había estado trabajando. Bellstolzheim evoca la pasión que compartían aquella pandilla. Teníamos 20 y tantos años. Estábamos poniendo en marcha una nueva compañía y acabábamos de conocernos, pero sin lugar a duda compartíamos la misma pasión. Tanto Joy como Bellstolzheim han permanecido en su entorno de trabajo. Joy se quedó dirigiendo Sun y Bellstolzheim entró a otra empresa creada por hackers, Cisco System, creadora del router para Internet.
A través de este tipo de empresas tecnologías compuestas en marcha por hackers, la ética hackeriana de trabajo empezó a extenderse lentamente a otros tipos de empresas. Del mismo modo que, a juzgar a Weber, la ética protestante creció en su época desde las empresas influyentes creadas por los calvinistas hasta convertirse en el espíritu dominante del capitalismo. Pero hay una tensión inherente en la idea misma del hackerismo inserto en el seno del capitalismo más tradicional. Los significados originarios del término capitalismo y hacker tiran de su contenido semántico en direcciones diferentes. En sintonía con la atención puesta por la ética protestante en el dinero, la meta suprema del capitalismo es el aumento del capital. La ética hacker del trabajo, por otro lado, hace hincapié en la actividad apasionada y en plena libertad en ritmos personales. Aunque desde un buen punto de vista teórico sea posible reconciliar ambas metas, la tensión entre ellas se resuelve a menudo a efectos prácticos, dejando de lado el hackerismo y siguiendo a pies juntillas las direcciones de la ética protestante. El enemigo público número uno del hacker informático, la compañía Microsoft de Bill Gates, ofrece un buen ejemplo. Cuando Gates cofundó la compañía en 1975, era solo otro hacker más como Alan Joy, Wozniak o Torvalds. Desde niño sintió pasión por los ordenadores y dedicó todo su tiempo disponible a programar en el ordenador local del Computer Center Corporation. Gates se ganó el respeto de los hackers cuando programó su primer interpretador de lenguaje BASIC de programación sin manipular el ordenador para el que iba destinado, el Altair MIPS, y funcionó. Con su amigo Paul Allen, Gates fundó Microsoft con la intención inicial expresa de crear lenguaje de programación para ordenadores personales. Un punto de partida sumamente hacker, ya que solo los hackers utilizaban estas máquinas para programar. En la historia de Microsoft, a partir de entonces, la motivación del beneficio ha tenido prioridad sobre la pasión, dado que el hackerismo capitalista comparte la meta de maximizar el dinero propia de la ética protestante. Este modo de enfocar la actividad acaba influyendo y, finalmente, domina la ética del trabajo de una empresa. Cuando el dinero se convierte en el fin superior por sí mismo, la pasión deja de ser un criterio esencial con el que se discriminan las opciones de trabajo. Entonces los proyectos se escogen en función de si prometen o no máximos beneficios. El reconocimiento, por tanto, queda determinado por la posición personal que tiene el sujeto, del lugar que ocupa en el seno de la organización y de su riqueza personal. Una vez finalizada la fase de puesta en marcha y el lanzamiento de Microsoft, Gates ha tenido en algunas ocasiones oportunidad de describir la actividad que le motiva en relación al trabajo, y lo ha hecho con unos términos mucho más similares a la ética protestante que a la ética hacker, tal como se deduce, por ejemplo, de estas palabras. Si no te gusta trabajar duro, tomártelo en serio y dar lo mejor de ti mismo, no es en esta empresa donde debes trabajar. A la vista de los problemas que comporta combinar el hackerismo y la forma actual del capitalismo, un grupo de hackers está yendo a una nueva dirección y defiende un nuevo tipo de economía basada en las empresas llamadas open source, código fuente de libre acceso, que desarrollan software según el modelo abierto y gratuito. En este modelo, ilustrado por compañías tan prósperas como Red Hat, creadora de Linux, cualquiera tiene libertad para aprender con el estudio del código fuente de estos programas y llegar a desarrollarlos hasta convertirlos en su vez productos abiertos y gratuitos propios. El padre espiritual de estas compañías es el controvertido Richard Stallman, de ideas tan radicales que muchas de las compañías open source prefieren mantenerse a distancia de su persona. Una expresión característica del enfoque inflexible sostenido por Stallman es en el ámbito de su Free Software Zone, que fue grabada para Internet. A muchos les parecerá en principio como una forma de comunismo o incluso de utopía, pero si se piensa con cuidado, se ve que no se trata ni de lo uno ni de lo otro. Pese a su tono en apariencia anticapitalista, el hackerismo de Stallman no se opone en realidad al capitalismo en cuanto a tal. Para él, el adjetivo libre que utiliza al hablar de free software, software gratuito o libre, en la canción y en otras obras más serias, no significa necesariamente sin costes, sino simplemente libre, y sugiere asimismo que se interprete esta idea en el sentido de libertad de expresión y no como una suerte de barra libre. La versión dada por Stallman en la ética hacker del dinero no se opone a la ambición de hacer dinero, sino hacerlo privado de la información a los demás. En realidad, propone una nueva modalidad de economía de libre mercado, una economía de libre mercado en un sentido mucho más profundo que en el léxico capitalista habitual, pero sin dejar de ser una economía capitalista. Esta idea radical es precisamente la más difícil de asumir para muchas de las empresas open source, que prefieren basar su modelo abierto en un argumento puramente pragmático.
El modelo código de libre acceso se escoge para aquellos proyectos en que resulta desde un punto de vista técnico o económico. En el resto, se prefiere optar por el modelo codificado. En el enfoque ético de Stallman, la apuesta es mucho más alta. La pregunta central de su pensamiento es si la práctica empresarial presente, basada en restringir el acceso a la información, es realmente sostenible desde un punto de vista ético. El hecho de que sea el modelo actual no la hace ser correcta ni implica que debe defenderse a ultranza. Pocas veces se ha dado una argumentación sólida a favor de la práctica presente sin cambio alguno. Cualquier intento serio debe abordar muchas cuestiones fundamentales propias de nuestra información, incluyendo entre ellas, por ejemplo, la paradójica dependencia de la información codificada y cerrada respecto a la información abierta y de libre acceso. Esta paradoja se halla en el corazón de nuestro presente. De hecho, si se considera en toda seriedad la dependencia de las empresas de tecnología respecto de la investigación, se debería decir que el dilema ético al que se enfrentan las empresas de la nueva economía de la información consiste en que el éxito capitalista solo es posible mientras la mayoría de los investigadores continúen siendo comunistas, en el sentido dado por Merton al término. Solo mientras se tenga libre acceso al saber científico, los añadidos marginales que se hagan a la información colectiva llevarán a espectaculares beneficios individuales. Esta paradoja se debe al hecho de que la sociedad red no está determinada únicamente por el capitalismo, sino, en un grado cuanto menos igual, por el comunismo científico. Si solo se dice esto, un hacker stallmanesco podría sentirse tentado a proclamar: el capitalismo presente se basa en la explotación del comunismo científico. Recibir la información producida por otra persona al tiempo que se oculta toda la información producida por uno mismo comporta un dilema ético. Este dilema empeora con el progreso de la era de la información, dado que una parte aún mayor del valor de los productos se deriva a la investigación subyacente. La pregunta que esta forma extrema de ética hacker trae a colación es que si se puede existir una economía de libre acceso en la que la competición no esté basada en el control de la información, sino en otros factores, es decir, si puede existir una economía en la que competencia se dirima en un nivel diferente, y no solo en cuanto a la programación de informática, sino también en otros campos. Al dar una respuesta a esta pregunta, no hay que sostenerla con una solución fácil y errónea, afirmando, por ejemplo, que se trata de una nueva forma de comunismo que, como ha demostrado la historia, no llega a funcionar. No es en realidad comunismo. El comunismo comporta un modelo de autoridad centralizada. Dicho de otro modo, el comunismo es una forma de economía del Estado, por completo ajena de los hackers. En consecuencia, la elección por parte de Merton de la ética comunista para designar a la principal característica de la ética científica fue desafortunada porque lo que quería expresar era una idea de comportamiento diferente: la transparencia y la accesibilidad de la información. Además, la ética del hacker del trabajo se opone al trabajocentrismo, no solo del capitalismo, sino también del comunismo. Deberíamos recordar que pese a sus mayores diferencias, tanto el capitalismo como el comunismo se basan históricamente en la ética protestante, tal como el sociólogo Peter Anthony subraya en el fragmento de su Ideology of Work. Todos estos elementos de la ética protestante, que subyace al capitalismo, trabajo, medida, racionalismo, materialismo, se hallan presentes en el comunismo, no como alternativas confusas a otras nociones más aceptadas, sino como puntuales que anulan cualquier otro. Considerando desde este ángulo, el empresariado, como las mangas de la camisa remangadas, no difiere mucho del héroe stajanovista soviético cegado con el hoz de los campos. Uno y otro son paladines del trabajo. Capitalismo, comunismo y la nueva economía de la información, hasta el momento presente, no han hecho más que difundir propaganda de la ética protestante que cada uno de ellos cree expresar en su forma más pura. Todas las manifestaciones de la ética hacker del dinero suponen un desafío a cualquier sistema existente. Aunque la comunidad hacker no está unificada en las respuestas que ofrece a estas grandes preguntas, el hecho mismo de haber iniciado un debate sobre estos temas en el núcleo duro de la economía de la información constituye un desafío de por sí bastante radical.